En enero de 1919, más de 30.000 trabajadores en Lima paralizaron sus labores durante varios días. Su demanda, algo que hoy damos por sentado, una jornada laboral de 8 horas. Este hecho marcó un punto de quiebre en la historia laboral del Perú y fue impulsado por un movimiento que muchos hoy desconocen, el anarcosindicalismo. Hoy les voy a contar cómo surgió este movimiento, quiénes lo lideraron, qué luchas afrontaron y por qué su legado sigue vivo, aunque muchas veces olvidado. Hola, soy Cristian Joel Romero Ñavicopa y hoy vengo a presentarles este tema muy importante, la clase obrera y el anarcosindicalismo en el Perú republicano, basado en la lucha política y crisis social en el Perú republicano 1821 al 2021 de Antonio Zapata. Muchas gracias. El objetivo de esta presentación es analizar el surgimiento, desarrollo e impacto de la clase obrera en el anarcosindicalismo en el Perú, entre los fines del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Bueno, en esto destacamos el papel de muchas luchas sociales con base en análisis históricos de Antonio Zapata y otras fuentes documentales. Tenemos nuestras preguntas centrales. ¿Cómo surgió la clase obrera en el Perú republicano? ¿Qué características tuvo el anarcosindicalismo en el contexto peruano? ¿Cuál fue su legado en la historia del movimiento obrero? Y tenemos una cita del libro de Antonio Zapata. Durante la República Oligárquica se consolidó una clase dirigente que excluyó a sus mayorías. Sin embargo, en los márgenes del sistema surgieron voces de protesta, especialmente desde el mundo laboral. Acá tenemos una tabla de los habitantes urbanos por año que se consolida más en Lima, en la capital, Lima, Perú, en donde está la Lima provincia y Callao. Tenemos acá que en el 1880 hubieron 100.000 habitantes urbanos, en el 1900 200.000 habitantes urbanos, en el 1920 400.000 habitantes urbanos y en 1930 600.000 habitantes urbanos. Todo esto es una aproximación, no son datos así exactos, sino una aproximación que se hicieron en esos tiempos. Tenemos las principales ciudades del anarcosindicalismo, tuvo presencia activa, ya habíamos mencionado antes, Lima provincia y Callao, Arequipa y Puno, donde se organizaron y juntaron más los obreros a poder hacer como una revuelta para la lucha de sus derechos. Vemos una cita del libro. El proceso de la modernización capitalista no incluyó una reforma social. Los trabajadores fueron incorporados en condiciones de explotación extrema. Antonio Zapata, lucha política y crisis social en el Perú republicano, página 91. Bueno, tuvimos una república oligárquica desde 1885 hasta 1930. Es un periodo que fue muy marcado por el dominio de una élite criolla conservadora. El poder político y económico estaba concentrado en pocos grupos ligados al comercio. Y el Estado excluía a la mayoría de la población, que eran los campesinos, los obreros, indígenas, las personas donde vivían en la zona rural. Modernización capitalista y expansión urbana. Bueno, Lima y Callao se consolidaron como centros industriales y portuarios debido al puerto de Callao, como todos conocemos. Y nada, llegada de empresas extranjeras, sobre todo británicas y estadounidenses, más que nada por el guano que teníamos en esos tiempos. Se crean fábricas, talleres y almacenes. Nace la clase obrera urbana. Condiciones laborales. Bueno, las condiciones laborales eran deplorables, como jornadas de 12 a 14 horas diarias, trabajos con sueldos súper bajos, ni siquiera en los mínimos, condiciones de trabajo insalubres, hacinamiento en viviendas, etc. Y acá tenemos unas fotos como sería el barrio obrero, donde se vivían todos los obreros, la población obrera, y como pueden ver, no era una condición tan buena que en la que vivían. Tenemos en la otra figura, tenemos el barrio obrero, en una Lima de 1936, que es la fuente del arquitecto peruano. Tenemos abajo una fábrica de fósforos de Chicuito y había un puerto de cervecería nacional, que son lugares donde antes se trabajaba, pero actualmente están cerrados o fuera de funcionamiento. Definición y origen. Bueno, el anarcosindicalismo es una corriente del anarquismo que plantea la acción sindical como el camino para transformar la sociedad. Y esto propone que la autogestión obrera, el rechazo al Estado, la democracia directa y la solidaridad como principales centrales. En palabras del libro, la anarcosindicalistas no solo buscaba mejoras laborales, sino la emancipación total de la clase obrera, constituyendo desde abajo de una nueva sociedad sin patrones ni gobiernos. Antonio Zapata, página 95.
Tenemos los principios clave, que serían las acciones directas como huelgas, boicots, etc. Organización horizontal, sin jerarquía, sin tener alguien que te mande, que esté mandando como un patrón, un capataz. Solidaridad obrera internacional, que era más que nada estar apoyándonos entre obreros que eran de otros países, como nuestro país y todo eso. Rechazo de partidos y el sistema de parlamentario. Llegada al Perú. Bueno, del anarquismo al Perú fue influenciado por inmigrantes europeos, italianos y españoles, más que nada. Llegó a fines del siglo XIX y se consolidó en los años 1910 y 1920. Tenemos acá unas confederaciones de trabajo del Perú, como una huelga, y acá hay un diario muy importante en esa época que se llama La Protesta, donde mostraba el trabajo que hacían los obreros, ¿no? Para poder tener esos derechos que estaban buscando, la pelea que tuvieron. La FORP, Federación Obrera Regional y Peruana. Fundada en 1912, inspirada en la organización española CNT y en la Federación Obrera Regional de Argentina, fue la expresión más fuerte del anarcosindicalismo peruano, agrupada en múltiples sindicatos y sociedades de resistencias autónomas. No tenía líderes permanentes ni afiliación a partidos. Funcionaba por asambleas y comités rotativos. La FORP se convirtió en la primera organización obrera de alcance nacional que obtuvo la independencia de partidos y de estados, según el libro de Antonio Zapata en la página 79. Acciones principales. Coordinó huelgas de Lima, Callao, Arequipa, Ica y el norte del país. Promovió la jornada laboral de 8 horas, el salario justo, condiciones dignas y educación para los obreros. Y como dato importante tenemos que las 8 horas, o sea, ¿por qué? O sea, nos hacemos la pregunta de por qué fueron 8 horas exactas y no más o no menos, sino 8 horas. Bueno, son 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación o estudio. Promovió la jornada laboral, o sea, distribuía prensas anarquistas como La Protesta, que ya mencionamos, El Proletario de Arequipa, etc. Para los anarquistas, el sindicato no era solo una herramienta de lucha, sino el germen de la futura sociedad sin clases. Zapata, página 98. Acá tenemos algunas portadas de La Protesta, algunos informes, que era como la Utopía, el Gremio de Ganadores, y entre otros, ¿no? Que es del año 1911, de abril. Tenemos la lucha por la jornada de 8 horas. Como ya mencioné, las 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso y 8 horas de recreación. Es un hito del movimiento de obrero peruano. Desde los inicios del siglo XX, los trabajadores exigían reducir la jornada laboral de 12 a 14 horas a 8 horas diarias. La FOR lideró huelgas masivas y coordinadas en Lima y el Callao. Las huelgas de 1912 y 1919 marcaron el punto culminante del narcosindicalismo como fuerza social, y esta fue la primera gran victoria del movimiento obrero peruano, lograda sin intervención del Estado, solo mediante presión popular organizada. Zapata, página número 100. Hechos clave. En 1913, la huelga en el puerto del Callao, la represión de la violenta. 1918 al 1919, la huelga general en Lima. Y el 15 de enero de 1919, el presidente Pardo, que en ese momento gobernaba el Perú, decreta la jornada de 8 horas por presión obrera. Importancia histórica. Demuestra la capacidad de que los trabajadores pueden conquistar sus derechos por medio de una acción directa y no esperar que actúen otros como el Parlamento, ellos mismos pusieron su mano. Consolidó el prestigio del anarcosindicalismo como movimiento popular. Y, o sea, hay una duda que es, o sea, ¿por qué se celebra el 1 de mayo, el Día del Trabajador, y no el 15 de enero de 1909? Sino que es en común memoramiento a los que hicieron huelga en Estados Unidos, que es internacionalmente. El decreto de 8 horas fue el producto directo de la acción organizada del movimiento obrero y no una concesión legislativa del Estado. Zapata 101. Eso quiere decir que no fue hecho por el Estado, sino por la misma comunidad, por el mismo pueblo, la clase obrera. El 15 de enero de 1919 se promulgó la ley de jornada de 8 horas en el Perú, como ya se mencionaba, ¿no? Ahí tenemos una foto donde se reúnen y celebran y que hay 8 horas diarias de trabajo. Acá tenemos una foto de todo el sindicato de trabajadores. Bueno, acá la siguiente. Represión y declive del anarcosindicalismo. Después de 1919, aunque se logró la jornada de 8 horas, el movimiento anarcosindicalismo empezó a debilitarse. La oligarquía y los sectores conservadores temían su poder movilizador. Eso fue, o sea, los detuvieron, les tuvieron muchas trabas porque tenían miedo de que aumente más el poder público, ¿no? Reacción del Estado. A partir de 1920, el gobierno Augusto B. Leguía, que es de 1919 a 1930, tomó una postura ambigua.
legalizó ciertos derechos laborales, pero también reprimió con fuerza a los sectores anarquistas y autónomos. Como ya mencionaba, nos pusieron unas trabas. Crisis de movimiento, persecución policial a líderes y sindicatos, cierre de periódicos anarquistas como La Protesta. La FOR se debilitó y muchos de sus militantes fueron encarcelados y exiliados. El Estado optó por incorporar los sectores reformistas y excluir violentamente a los radicales, como los anarcosindicalistas. Zapata, página 103. Nuevas fuerzas emergen. A inicios de los años 30 surgen nuevas corrientes, ¿no? Como es el aprismo, liderado por Aya de la Torre, y el comunismo marxista, que era por Mariátegui. Acá tenemos algunas, o sea, la huelga, cómo inició la huelga, pero ya lo hemos mencionado, así que sería un punto solo para resaltar. El anarcosindicalismo al sindicalismo institucional. Década de 1930. Cambio de escenario. Tras la represión del anarcosindicalismo emergen nuevas fuerzas políticas con fuerte base obrera. El Estado y partidos buscan canalizar la protesta social dentro de estructuras legales e institucionales. Surgimiento del APRA y PSP. El APRA propone más que nada un gobierno nacionalista y antiimperialista, mientras que el marxista-leninista es más que nada por los países europeos como Rusia o así más que nada los socialistas. Bueno, como dice el libro de Zapata en la página número 105, dice, ambos movimientos propusieron un sindicalismo organizado con base partidaria y abandonaron la autonomía radical del anarcosindicalismo. Tenemos ambas diferencias, ¿no? El sindicalismo en Perú se institucionaliza y se reduce la radicalidad, pero se gana estabilidad y reconocimiento legal. Tenemos el anarcosindicalismo y el APRE-PSP. Tenemos una organización por parte del anarcosindicalismo horizontal y autónoma y por otra parte vertical ligada a partidos. Luego tenemos un método de acción directa y negociación y política electoral. Relación con el Estado es un rechazo total y participación estratégica. Tenemos el Lobo y sus líderes, respectivamente, del APRA y PSP. Legado del anarcosindicalismo en el Perú. Aunque el anarcosindicalismo desapareció con fuerza organizada, su influencia persiste en varias formas. Cultura de lucha obrera. Introdujo en el Perú acción directa, la huelga como herramienta legítima y la organización desde abajo. Forjó una conciencia de clase autónoma, sin depender del Estado ni de partidos. El anarcosindicalismo dejó huellas profundas en la cultura obrera, política obrera, autonomía, horizontalidad y rechazo de la corrupción estatal. Zapata, página 106. Prensa obrera y comunicación popular. Medios como La Protesta, El Proletario y otros marcaron el inicio de una prensa hecha por y para trabajadores. Inspiró la producción de panfletos, murales y espacios de debate sindicados hasta hoy. Acá tenemos la portada y acá tenemos un pequeño video donde muestra cómo fue este mural, un mural contemporáneo, ¿no? Acá tenemos la marcha obrera reciente, que fue de los trabajadores de construcción, ¿no? Conclusión y reflexión actual. Balance histórico. El anarcosindicalismo fue la primera obra de organización obrera autónoma en el Perú. Su impacto fue profundo en la lucha de derechos laborales fundamentales como la jornada de 8 horas. Como dice en el libro, el movimiento no fracasó, transformó las condiciones laborales y demostró que los trabajadores pueden construir poder desde abajo. Zapata 109. La reflexión actual. Tenemos una reflexión. En un contexto de precariedad laboral, trabajo informal, apps, tercerización, los ideales de seriedad, horizontalidad y autogestión vuelven a cobrar relevancia. Como las huelgas que vemos muchas veces, ¿no? Como el de maestros que tuvimos hace años y algunas huelgas que salen para rebelarse contra el Estado, ¿no? Porque el Estado no hace su trabajo correctamente. Y tenemos como una conclusión, ¿no? Conocer este pasado nos ayuda a imaginar nuevas formas de organización obrera, más libres, más justas y más humanas. Nuestras fuentes principales, nuestra bibliografía completa.